Buenos días. Antes de nada, pues agradecer al GATE y a través de su director pues la oportunidad de estar pues con todos ustedes en este seminario. Les voy a hablar un poco de lo que es el aprendizaje personalizado y desarrollaré cuatro puntos, un poco los conceptos, las tecnologías del aprendizaje personalizado, los tipos que podemos digamos, utilizar dentro de este aprendizaje y algunas formas de hacerlo en el aula, de forma cotidiana, con Moodle y además en situaciones que todos, pues todo el profesorado hemos tenido que realizarla. Dentro de los conceptos es básicamente la formación personalizada, a ver si se abre. Bien, la formación personalizada básicamente lo que trata de decir es que bueno, cuando tenemos un aula con muchas personas en clase, muchos alumnos y muchas alumnas, pues evidentemente la calidad del aprendizaje va en función con ese número. Pues todos los que somos profesores y profesoras de esta universidad nos solemos quejar de que en primer curso tenemos muchos alumnos, que incluso pues, hay grupos que tenemos más de 100 alumnos y es evidente, siempre la queja continua del profesorado es que si tenemos menos alumnos, pues por ejemplo 20 por aula, pues evidentemente la calidad del aprendizaje sería mejor. Por lo tanto, es cierto que a más masificación digamos, podemos tener más dificultades como profesores y profesoras en impartir esa docencia y cuanto menos, digamos, personas tengamos a nuestro cargo, pues en principio podemos hacer mejor nuestro trabajo. Básicamente, lo sabemos, pero ¿cuánto? Hay un trabajo de Bloom, de las taxonomías de Bloom, que hizo una medición. Hizo un grupo experimental donde un profesor impartió docencia a 30 alumnos y otro grupo donde 30 alumnos tenían cada uno de ellos un profesor. Y midió un poco la diferencia de aprendizaje. La diferencia se conoce como 2 sigma porque básicamente esta primera gráfica es el promedio de notas que tuvieron los alumnos y alumnas de una clase normal, con 30 alumnos, un profesor, y esta gráfica, esta última, es la que obtuvieron pues, las notas, el resultado de aprendizaje de un alumno por profesor. Observar que las notas son mucho más altas, que la nota peor, más o menos de este grupo, es la media de la nota del grupo de 1,30. Por lo tanto, está medido. Es decir, pero realmente no nos hace falta que venga un premio Nobel a decirnos que esto es así, sino que es verdad que lo sabemos. Cualquier profesor y profesora lo sabe. ¿Dónde está el problema? En la dificultad, en la complejidad de hacer eso. Si tenemos 60 alumnos y alumnas, ¿cómo podemos dar ese aprendizaje personalizado? Por lo tanto, básicamente hay un coste, es decir, si la Universidad Politécnica de Madrid quisiera poner un profesor o una profesora por cada alumno, el coste sería inviable. Y además, el tema disruptivo. Yo he visto a compañeros míos de mi escuela cuando había asignaturas optativas y tener a lo mejor 2 alumnos matriculados o 3 y el departamento autorizar dar clases y darlas igual que si tuvieran 100 alumnos. Es decir, encerado, clases, exámenes, etc. Por lo tanto, es cierto que si ahora de repente nos dijeron, mira, que el coste no hay problema, un profesora por cada alumno. También pues nos tendríamos que replantear muchas cosas y sería romper, digamos, una inercia que tenemos desde hace mucho tiempo. Y bueno, pero aquí es verdad que, como se decía en la ponencia anterior, las tecnologías, claro que pueden ayudar. La tecnología siempre es una herramienta que nos permite, digamos, facilitar o reducir el esfuerzo en conseguir ciertas tareas formativas. Y en este sentido puede ayudar en 2 sentidos. Una, reducir el esfuerzo, es decir, no vamos a tener que trabajar tanto como parece, y otra es hacerlo de forma progresiva, es decir, yo a partir de ahora no voy a impartir, digamos, enseñanza personalizada a los 70 alumnos, pero que hay una serie de actividades puntuales dentro de una asignatura que sí que nos pueden servir.
Dentro de esta idea, es decir, de vamos a ver cómo con la tecnología y en situaciones cotidianas podemos utilizar aprendizaje personalizado, pues bueno, hay unos conceptos que aquí les he preparado. Básicamente la idea de dejar un mapa en una presentación es que en el mapa tiene una visión más amplia, hay mucho más recursos que se pueden ir ampliando y que es dinámico, es decir, que a medida que vayamos impartiendo más charlas sobre aprendizaje adaptativo y personalización, pues irá incrementándose. En cualquier caso, aquí esta especie de clip partido es el enlace a la presentación que estoy utilizando. Esto es una dirección donde se puede reflexionar y digamos, tener más contenido sobre la viabilidad. Pues, por ejemplo, aquí hay un vídeo completo donde pues, se detalla estos conceptos. Por lo tanto, digamos que todo esto lo tendrán acceso y podrán ustedes después un poco matizar o ampliar o profundizar en aquello que les pueda interesar más. Ese es el motivo de hacer la presentación con un mapa. Dentro de la personalización, bueno, brevemente concepto, es Fran, el ponente anterior de este mapa lo hemos hecho entre él, Marisa, una profesora de la Universidad de Zaragoza, y yo mismo, donde, bueno, pues básicamente la idea de personalización es acercar esos productos a cada usuario y además ese usuario teniendo en cuenta que puede demandar distintos grados de aprendizaje. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, lo hemos vivido. Siempre hemos tenido alumnos que necesitarían un esfuerzo, una dedicación, una organización de contenidos y recursos distinta a de otros alumnos. Dentro, bueno, pues el aprendizaje personalizado, creo que hay una frase que lo define muy bien. Vamos a abandonar el café para todos. ¿El café para todos qué es? Pues lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo estoy dando una charla, una presentación con unas ideas que creo que pueden, digamos, resultar interesantes para el perfil de personas que vienen a esta jornada, pero después cada uno de ellos, pues algunos están aquí porque había otro ponente y realmente otros pues sí que quieren aplicarlo, otras personas quieren saber un poco de qué va, otros están ya en ello y tienen que resolver algún problema. Por lo tanto, es verdad que eso del café para todos, cuando lo hacemos para un alumno medio, pues es difícil que todos los alumnos tengan ese nivel medio que nosotros nos hemos planteado. Y finalmente, y esto sí me gustaría incidir en ello para ubicar el contexto, pues dentro de esos tipos de personalización hay tres. Básicamente una sería el individuo, él por su cuenta, la persona se prepara para el examen, para hacer las actividades, etcétera, etcétera. Hay sistemas que le permiten hacer eso. Otras en aula, es decir, es el profesorado que decide qué procesos va a tratar de personalizar. Y otra es la adaptativa, que básicamente son herramientas, sistemas inteligentes, donde analizan el perfil del alumnado, le hacen un seguimiento de las analíticas de aprendizaje y toma una serie de decisiones como si fuera un sistema experto. Les voy a hablar del aprendizaje adaptativo en aula, es decir, dirigida por el profesorado y para su alumnado en una determinada asignatura. El siguiente punto son las tecnologías. Hay unas tecnologías que no voy a entretener mucho, que son los sistemas hipermedios adaptativos, que básicamente son tecnologías que existen, que se pueden utilizar en formación y que tienen un esquema similar al que están viendo ahí. Es decir, tienen un módulo que trata de determinar las características o el perfil del alumnado, tiene una serie de contenidos que tienen que estar estructurados de una forma determinada para que después se puedan coger unos y otros y adaptarlos a las necesidades del alumnado. Estos sistemas es verdad que existen, se están desarrollando a nivel de proyectos, pero no es habitual encontrárnoslos en el aula, no es habitual que la universidad de forma institucional nos tenga uno de estos sistemas. Por lo tanto, es cierto que están aquí y que bueno, son sistemas preparados para ello. Pero yo les voy a hablar de algo que tenemos todos, que es el Moodle. Moodle es un servicio que nos da el GATE, usa un sistema LCMS, un sistema e-learning o un sistema
de apoyo a la formación tanto virtual como presencial y básicamente pues un gran porcentaje del profesorado en presencial estamos utilizando Moodle. Bueno, pues con Moodle también podemos hacer un aprendizaje personalizado y además lo podemos hacer con algo que tiene el Moodle ya desde hace unos años que se llaman condicionales. No hay mucho profesorado que los maneje, manejarlos es muy sencillo, lleva 5 minutos aprender a manejarlos, pero sobre todo es ver qué podemos hacer con estos condicionales. Yo sí me gustaría comentar algo de estos condicionales. Por un lado, la historia es importante destacarla. El Moodle con condicionales, pongo esta foto porque es significativa, es un sistema que diseña el CICEI de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y este es el equipo de diseño de ese sistema. Esta foto está tomada en el 2009 y lo empiezan a hacer pues básicamente en 2003. 2004 es cuando el GATE nos da servicios a nosotros de Moodle. En 2003 ellos ya estaban haciendo una versión de Moodle que trabajara con esta idea de condicional. Es cierto que bueno, pues lo crearon y ese concepto es al final el que ha utilizado Moodle en lo que es el núcleo. Por lo tanto, bueno, pues brevemente decir que nace, digamos, la idea de condicionales en una universidad pública española. ¿Y cuál es el concepto de esos condicionales? El concepto de esos condicionales, básicamente, es el siguiente. ¿Moodle qué es? Yo creo que todos estamos acostumbrados a Moodle. Moodle es una lista de recursos y de actividades. No es un índice, es una lista. Y esa lista es verdad que la podemos poner más o menos bonita, es decir, podemos tabular, podemos poner unas etiquetas. Esto es un ejemplo de Moodle. Una lista de actividades. ¿Cuál es la idea de condicional? La idea de condicional es muy sencillo. Hago que un recurso o una actividad esté accesible o no en función de lo que haya interactuado el alumno con otro concepto, con otro recurso, con otra actividad. Por ejemplo, este recurso que estaría en otro color quiere decir que no se puede acceder y dejo que el alumnado acceda a él ¿cuándo? Pues cuando, por ejemplo, en este cuestionario lo haya aprobado. Es decir, si aprueba este cuestionario, en ese caso voy a poder acceder a ese recurso. Por ejemplo, eso se llama condicionales, es decir, que cualquier recurso de la lista de Moodle lo puedo condicionar a una historia del alumnado con recursos anteriores. Bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser un acceso condicionado pues, a la finalización de actividad. Es decir, cuando hayas visto este apartado, te vas a poder acceder al cuestionario. Bueno, esa es la idea de Moodle con condicionales. Es una idea muy sencilla, porque realmente, desde el punto de vista técnico, lo único que hace es un programita que permite que un recurso de esa lista sea accesible o no sea accesible. Por lo tanto, tiene una gran ventaja, la sencillez. Tiene una desventaja, que es que tenemos que ir haciéndolo de uno en uno, es decir, no hay un sistema hipermedia adaptativo inteligente que analice el perfil. No, somos nosotros, el profesorado, los que con esta técnica podemos decidir que un recurso o no se muestra cuando haya ocurrido una serie de condiciones. Esta idea o este concepto, pues hay una forma de manejarlo que básicamente es una opción dentro de, cuando estamos editar ajustes de un contenido Moodle, es poner la restricción de acceso. Aquí tenéis unos vídeos donde explica cómo hacerlo y el GATE, pues también es cierto que en cursos como gamificación o utilización de Moodle también nos enseña de una manera muy eficiente y eficaz a utilizar este recurso. Yo no me meto en ello, pero ya les digo que tienen los vídeos o los propios recursos del GATE. ¿Qué tipos de adaptación son los más habituales? Hay varios. Yo aquí les voy a hablar de dos tipos. Uno se llama adaptación al ritmo de aprendizaje, que eso lo único que quiere decir es que todos los alumnos, todos, van a ver los mismos recursos. ¿Pero cuándo? Bueno, pues ya se adaptará cada uno a su momento, a su ritmo, etcétera. Normalmente lo que hacemos es que ponemos recursos y los secuenciamos a lo mejor a que se cumpla una determinada fecha. Aquí no, aquí un alumno irá viendo pues, los recursos a medida que fuera trabajando con ellos. A eso se llama adaptación al ritmo de aprendizaje.
Y otra adaptación que se llama itinerarios, donde alumnos con distintos perfiles o alumnos con distintas acciones ven distintos recursos. Es decir, no todo el mundo tiene los mismos recursos o la misma secuencia de actividades. Son los dos tipos más habituales. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues algunas de esas cuestiones habituales son las que les pongo aquí. Les estoy llamando microaplicaciones, pero básicamente veréis que es algo que nos hemos encontrado seguro alguna situación parecida y que nos va a venir bien conocer estas técnicas para hacerlo. Es aprendizaje personalizado, es micro en el sentido que lo vamos a aplicar a situaciones o procesos determinados y no es pues lo que se suele dar en los cursos, decir, vamos a cambiar toda la asignatura, vamos a hacerlo de forma totalmente distinta. Esa disrupción pues ya se irá haciendo poco a poco. Vamos a ver el más típico, que es adaptar la secuencia y recursos de actividades. Esta es una forma bastante sencilla. Esto es más o menos esa lista que os decía en Moodle, que es lo que solemos tener en nuestros cursos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues observar que cuando el profesor hace este tipo de cosas, insisto, no es más que darle a editar, ajustes y poner una restricción de acceso. Entonces, aquí veis que esos apartados anteriores, este conjunto de apartados, pues desde el punto de vista del profesor, cuando lo editemos con Moodle, vamos a tener lo que yo he puesto aquí, RC, recurso condicionado, pues por ejemplo que el apartado 1.2 no lo va a estar disponible hasta que haya hecho el apartado 1.1. El apartado 1.2 hasta que haya hecho el 1.2, pues esta etiqueta hasta que no haya hecho el 1.2, el 1.3 pues anterior, es decir, el 2.1 hasta que no haya hecho el último y así sucesivamente. Es decir, que lo que va a hacer es que no va a enseñar el siguiente apartado hasta que no haya hecho el anterior. Por lo tanto, en lugar de que todos los alumnos entren y vean estos, cada uno va a ver en función de lo que haya hecho. Esto parece una tontería, pero no lo es. Nosotros, escuela, estoy en Minas y Energía, tenemos un problema muy serio y es la matrícula de septiembre. Entonces, hay un grupo que suele ser numeroso, entre 50 y 60 personas, que nos llegan a clase en octubre, cuando las asignaturas empezamos en septiembre. Las asignaturas nuestras normalmente pues tienen muchos recursos, con lo cual entra un alumno al mes de empezar la asignatura y tiene una lista de 2 metros de recursos y actividades. Y solo el miedo escénico que les entra es importante. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, un alumno pues entraría pues en octubre y ¿qué vería? Pues vería lo que ve un alumno cuando ha entrado en septiembre. Entonces eso ayuda un poco a ser más organizado y, como os decía, a facilitar un poco el acceso. Bueno, pues esto es un poco lo que vería el profesor. Hay 2 formas, observar que dice que esto no está disponible hasta que 1.2 esté realizada. Y aquí dice, en este concreto de aquí, en el apartado 2.1, que no estará visible hasta que no haya hecho la actividad anterior. Es decir, que en Moodle nos permite condicionarlo de 2 formas. Esto es lo que vería el alumno. Por un lado, el apartado que puede hacer, y esto ve lo siguiente que tiene que hacer, pero no puede acceder a ello. Y esto de aquí, que está en blanco, quiere decir que no vería nada hasta que no haya hecho los apartados anteriores. Bueno, hay personas que dicen que es mejor así, porque así se encuentra un poco todo lo posible. Hay otras que dicen que no, que es mejor que no lo vea por claridad. Bueno, esto, insisto, es muy sencillo hacerlo. Nos va a llevar 1 minuto por recurso, como mucho, hacer este tipo de condición. Hay otra actividad que se llama actividad de barreras, que también tiene que ver con adaptación al ritmo de aprendizaje, que es algo que os decía que suele ser bastante habitual. Por ejemplo, muchas veces queremos que nuestro alumnado sea capaz de entender un vídeo o un concepto difícil, y además que es un concepto que queremos que lo lea porque es un concepto base para entender el siguiente. Y eso es así. Después ya el alumno pues lo puede ver o no lo puede ver. Hay una forma de condicionar, pues por ejemplo, imaginaros que no quiero que un alumno entienda el concepto, vea el concepto, en este caso, eficiencia, hasta que no haya visto el concepto eficacia. ¿Qué se suele hacer? Normalmente aquí hay un concepto, pinchas, puede ser un vídeo, un recurso, lo que queráis, pero el que pinche no quiere decir que lo haya leído, que lo haya estudiado, quiere decir que lo ha abierto. Sin embargo, imaginaros que ponemos un cuestionario asociado a un recurso, a cualquiera de los que tengamos. Y ese cuestionario no sirve para
digamos, la nota, sino sirve para comprobar que ese recurso lo entiende. Bueno, pues yo le pongo un cuestionario y desde luego no le dejo que vea el siguiente concepto hasta que este cuestionario no lo apruebe. Es una forma de garantizar de que un concepto previo, un recurso previo, lo ha visto porque es necesario para ver otros. Por lo tanto, esta es una forma muy sencilla de garantizar que ciertas partes de la asignatura que consideramos importantes, fundamentales o lo que sea, pues asegurarnos de que lo hayan visto. Este es un ejemplo de aprendizaje adaptativo a ritmo de aprendizaje que, como veis, es el planteamiento muy sencillo. Hay otro tipo de barrera que es al contrario, es una barrera de, en este caso, de salida. Mirad, algo que solemos hacer siempre también, yo al menos, es que al final de curso ponemos unas encuestas que no hacen ni Rita. Entonces hacen 2 o 3 y entonces, bueno, pues solemos tener pues, poco feedback. ¿Qué solemos hacer? Un sistema adaptativo. O hace la encuesta o no ves la nota. Así de sencillo. Les garantizo que lo hacen todos la encuesta, todos. Porque si no, no ven la nota. En este caso, son unas notas de trabajo, unas encuestas de trabajo en equipo, unas son para líderes o coordinadores de trabajo en equipo y otras para el resto. Bueno, pues aquí veis que se puede condicionar con una expresión lógica, es decir, dejo que veas las notas si has hecho o bien la encuesta de líderes o bien la encuesta de participantes. Es decir, que una condición detrás puede tener una serie de expresiones. Que hayas puesto un mensaje en el foro, que hayas aprobado un determinado cuestionario, que hayas visto 2 vídeos, es decir, puedo combinar una serie de condicionantes para que se vea. Bueno, pues como veis, ejemplos sencillitos, ejemplos de cómo es la adaptatividad al ritmo de aprendizaje, pero que nos pueden dar herramientas muy, muy, muy útiles. Hay otro tipo de adaptatividad que, digamos, es sobre itinerarios. Dentro de estos itinerarios, recordar que la primera característica de todos los que hemos visto es que todo el mundo va a ver los mismos recursos, pero la secuencia no. Eso ya cada uno cuando cumpla ciertas condiciones. Aquí vamos a ver también casos que nos van a ser muy útiles para que personas distintas, alumnado distinta, vean distintos recursos. Uno, vamos a verlo, es bastante habitual y es cómo hacer un problema que solemos tener en muchas asignaturas. Yo soy coordinador de una asignatura que tenemos 8 profesores, 600 alumnos en primero, y esa asignatura la damos en dos grados, en energía y en minas. Entonces, el GATEN normalmente no está un Moodle por grupo, es decir, para minas tenemos una asignatura Moodle, 8 profesores y, en este caso, 400 alumnos. El cacao puede ser impresionante. Impresionante. ¿Qué hacemos? Bueno, observar aquí esta parte donde dice no disponible excepto a que se pertenezca a un grupo concreto. Es decir, hacemos los grupos de alumnos por profesor y cada profesor tiene digamos, sus bloques. Entonces, un alumno se mete en el Moodle y ¿qué ve? Ve los bloques que ha puesto su profesor y el resto no lo ve. Por lo tanto, es una forma de organizar las asignaturas y que no haya ese problema que muchas veces tenemos de solape con otros profesores, porque los alumnos llegan, pinchan el recurso que quieren, si les gusta más. Bueno, entonces, es una forma, como veis, de conseguir que dentro de un mismo curso Moodle los alumnos, en función de a qué profesor o profesora pertenezcan, vean unos recursos u otros. Insisto, 1 minuto por cada recurso, como mucho, para hacer este tipo de cosas. Otro tipo de adaptación al itinerario, pues es, por ejemplo, en función de los conocimientos previos. Es una situación tremenda. Casi todos los profesores que damos en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, nos quejamos de lo mismo. Es que tal asignatura le tenía que haber preparado de tal cosa y no vienen preparados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer el profesorado? Pues tomar una decisión importante. O no cumplo temario y me dedico a preparar esos conocimientos previos que se suponen que tenían que tener y no tienen, o yo cumplo el temario y sé que va a ser un desastre en lo que es los resultados de las evaluaciones. Y es algo que tenemos todos. Todos nos pasa ese problema, a todos y en cualquier curso. Bien, pues una forma de hacer esta actividad, pues por ejemplo, estos son unos cursos que tenemos sobre Flip Teaching, donde hay unos apartados concretos bueno, pues que hay que tener en cuenta en la realización de un vídeo. Pero, como tienen que hacer una práctica, pues le decimos, a ver,
Para hacer cualquier práctica tienes que saber tener una cuenta Gmail, grabar un vídeo desde la pantalla del ordenador, subir un vídeo a YouTube, tunear un vídeo, pues hacer preguntas en el vídeo, ponerle textos y además, pues, bueno, tengo todos los conocimientos citados. En este caso, un alumno marcaría, pues mira, yo no sé grabar un vídeo desde la pantalla del ordenador, ni sé tunear el vídeo. El resto lo sé. Bueno, pues como veis, el temario se personaliza y dice, bueno, para esta persona, ¿cuál es el temario a trabajar? Primero, cómo grabar un vídeo, segundo, cómo tunear y después ya los otros apartados. Con esta forma sencilla, insisto otra vez, no de 1 minuto por apartado, pues podemos conseguir que en función de lo que el alumno, digamos, sepa, le podemos poner unos u otros recursos. Yo lo he hecho como una especie de menú de un buffet, donde el alumno marca, pero puede hacer unos cuestionarios. Y en función de estos cuestionarios determino lo que el alumno sabe y no sabe. Y en función de eso le pongo unos recursos, otros recursos. Bueno, pues como veis es, digamos, bastante sencillo. Insisto, con el Moodle, con la herramienta que estamos utilizando todos los días, pues utilizar este tipo de actividades. Y ya para finalizar, hay otro tipo de acción que, bueno, yo me gusta ponerla por lo siguiente. Algo que se está insistiendo desde, digamos, todos los agentes que estamos trabajando en innovación educativa, desde los servicios de rectorado, desde el GATE, desde los grupos de innovación o desde las personas que trabajamos en ello, es insistir en algo que tenemos que hacer. Tenemos que orientar la innovación educativa desde un punto de vista publicable de forma científica. Nosotros, el profesorado, normalmente cuando hacemos innovación educativa es porque tenemos un problema en nuestro aula y que evidentemente nosotros lo vamos haciendo y como son nuestros alumnos de toda la vida, pues vemos cómo va funcionando. No necesitamos pruebas empíricas ni científicas porque es nuestra asignatura, porque tenemos mucha experiencia y porque vemos cómo va. Bueno, pues ese concepto un poco lo tenemos que ir cambiando, tenemos que ir pensando en que la innovación educativa no solo nos tiene que parecer a nosotros que ha funcionado, sino tenemos que tener pruebas de que eso ha funcionado y, por lo tanto, divulgarlo y compartirlo con la comunidad científica. Pensamos, los que estamos detrás de esta línea, que es una forma que contribuirá no solo a potenciar la innovación educativa, contribuirá a que pues, todos los que estamos aquí, que habitualmente dedicamos tiempo a mejora del aprendizaje y después nos dicen que eso no vale, que lo que vale es publicar el sesenio, etcétera, etcétera, bueno, pues de una forma que podamos combinar una pasión por nuestro alumnado, por el aprendizaje y, por otro lado, pues ¿por qué no?, unos méritos para poder acreditarnos o progresar. Bueno, pues una de las formas que se suele utilizar en este tipo de actividad es tener un grupo de control y otro grupo experimental, donde en el grupo experimental pues aplicamos la innovación, por ejemplo, esto que les he contado del aprendizaje, vamos a coger un grupo donde vamos a tener conocimientos previos para que les haga el itinerario personalizado en función de los conocimientos previos. Y otro grupo no, con todo el itinerario y hacemos pruebas. Bueno, pues en este caso también el aprendizaje personalizado, esto es por ejemplo de una de mis clases, donde tenemos todo como veis mezclado, esto es la visión profesor, bastante feo, pero esto es lo que verá cada grupo. El grupo, nosotros tenemos el grupo de mañana y tarde, en este caso es en biotecnología, pues el grupo de mañana verá esto. Pues el grupo de mañana, en este caso, es un grupo experimental donde lo que se está haciendo es que el alumnado trabaja con la lección aprendida y lo comparte. Es decir, después de cada tema, el alumnado reflexiona qué ha aprendido y eso lo comparte. Bueno, pues estamos viendo si ese proceso sirve para mejorar el aprendizaje. Y otro grupo, el de tarde, donde pues, no tiene eso, no tiene las lecciones aprendidas. Como veis, en función del alumnado, si es grupo experimental o grupo de control, pues va a haber recursos distintos. Bueno, lo que he visto es muy genéricamente pues lo que es como les decía, esa visión conceptual. Mi objetivo es tratar de demostrarles que de verdad, con poquito esfuerzo en cuanto a la tecnología, podemos empezar a experimentar con este tipo de acciones y, como os decía, aquí tenéis en el mapa una serie de recursos. Comentar que habrá veces que bueno, pues por ejemplo, deis ejemplos
de tipos de adaptación y hay una relación. Bueno, pues el mapa, digamos, ya os digo, es dinámico. En función de lo que abráis, os estará relacionando las cosas. Al final os he puesto una serie de seminarios, talleres y charlas donde hemos estado, incluiremos este también, y si queréis una serie de artículos que ya hemos seleccionado donde se habla de este aprendizaje personalizado, pues si lo queréis aplicar con esta cuestión científica. Pues esto es todo y gracias por la atención. Bien, ¿alguno de los presentes quiere formular alguna pregunta o hacer alguna observación? Gracias. Vamos a ver, Ángel, yo quería preguntarte, estoy aquí, aquí. Yo quería preguntarte si todo esto que habéis hecho, en lo que considero muy interesante en el aprendizaje adaptativo, si lo tienes ligado a alguna analítica de aprendizaje para ver si ese alumno que se incorpora tarde se recupera y, lo que es más importante, para ver si estamos programando para ese alumno medio, que se supone que es el que nos da todo el valor del ECTS para el medio, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber si lo tienes ligado a alguna analítica de aprendizaje. Sí, cuando probamos un nuevo sistema, pues por ejemplo, para los alumnos que nos vienen en septiembre de segunda matrícula, ahí efectivamente comprobamos las analíticas. Las analíticas básicamente son las que nos arroja Moodle, cuándo lo ha visto, cuándo ha cedido, cuánto tiempo ha estado, etcétera. Con esas nos vale, por lo menos, para comprobar que efectivamente, pues por ejemplo, las 2 primeras semanas ha recuperado pues una gran parte de lo que se supone que tenía que hacer en el mes anterior. Y sí, lo hacemos habitualmente. Lo que pasa es que en el momento que ya vemos que funciona, ya lo implantamos, digamos, para todos los cursos y ya ahí sí que no hacemos el seguimiento posterior. Es decir, lo hacemos inicialmente, cuando nosotros mismos tenemos datos empíricos de que ha funcionado, ya lo activamos. Nosotros ahora, por ejemplo, en todos los cursos que estamos dando y desde hace 4 o 5 años, los conceptos o recursos que creemos que son interesantes, que va a caer en el examen o lo que sea, pues les ponemos un cuestionario y desde luego no pasan hasta que no haya ciertas garantías. Y después, si las preguntas que nosotros del recurso que ponemos sabemos perfectamente dónde fallan, pues ponemos una pregunta orientada a ese fallo que siempre tenemos, es que además, digamos que indica mucho de si lo ha entendido o no lo ha entendido. Y además incluso podemos hacer en función de la respuesta no solo el que pueda acceder a otro recurso, sino explicarse de otra forma para tratar de resolver ese problema. Entonces, respondiendo a otra pregunta, sí, hemos hecho siempre esas analíticas y en el momento que vemos que comprueba, que funcionan, pues lo incorporamos a todas las asignaturas. Hola. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho la presentación, pero tengo una duda acerca de cómo se evalúa. Porque si unos ven unas cosas y otros ven otras, se supone que se hace evaluación continua, tiene que haber una parte de evaluación final. ¿Cómo se homogeniza lo que tienen que ver todos para superar el curso? La evaluación, hay 2 formas. Una es la de siempre, es decir, hay asignaturas que, bueno, se está grabando esto, con lo cual todas hacemos evaluación continua, evidentemente, porque por ley la hacemos y está puesto en un papel. Algunas hacen más evaluación continuada que continua y entonces, pues con esto lo que quiero decir es que hay asignaturas donde al final hay un examen final y, bueno, pues evidentemente es para todos. Lo que hace el curso es garantizar que todos tengan una preparación adecuada. Y hay otras que efectivamente es evaluación continua. Y entonces, esa evaluación continua, lo que haces es, volvemos a las analíticas de aprendizaje, va registrando evidencias, es decir, va dejando una huella de todas las evidencias que vas haciendo. Entonces, ¿qué se evalúa? Las evidencias, no el resultado. Por ejemplo, en trabajo en equipo, que lo usamos mucho. ¿Qué evalúas? Pues si que han hablado para determinar cuál es la normativa del equipo, que cuando tenían que hacer cierta fase la han hecho, que hay una persona que no se ha escaqueado. Entonces, lo que estás viendo son las evidencias. Por lo tanto, la evaluación continua es sobre las evidencias. Y al final tiene un resultado final, pero es otra evidencia más. Con lo cual es verdad que la evaluación con este tipo de herramientas puedes hacer una evaluación muy distinta a la habitual. Hacerla día a día y hacerla como resultado final. Es lo que solemos hacer.
Muy bien, muchas gracias, Ángel.